como les venía indicando, entonces tenemos que para reducir el gradiente en floculación hidráulica vamos disminuyendo la velocidad, aumentando el espacio en la parte inferior. Acá tenemos el espacio más grande. Lo mismo acá en la parte superior, la lámina de agua se deja que tenga una altura más grande en la medida que va avanzando. Entonces también eso logra que haya una disminución en la velocidad la velocidad disminuye y por lo tanto el gradiente también va a disminuir. En este otro hidráulico pues es lo mismo, en el horizontal aquí no se ve tanto, pero aquí este puede estar más cerradito para que la curva aquí, la velocidad en la curva sea mayor, y aquí al final pues lo que vamos a encontrar es que va a haber un espaciamiento más grande para que la velocidad en la curva sea la menor. No se ve tanto en este. Y en este, vamos a borrar todo ese pocotón de líneas que tenemos acá. En este que es el floculador Alabama, les decía que, ya no borro más, les decía que, ¿cómo controlo el gradiente? Pues acá se puede observar que tenemos unos orificios pequeños, entonces al tener un orificio pequeño la velocidad es mayor. En la medida que avanzamos el orificio se va haciendo más grande, entonces la velocidad es menor y por lo tanto el gradiente es menor, y ya aquí en el último sector los orificios son más grandes cada vez y por lo tanto pues la velocidad va a ser menor y por lo tanto el gradiente menor. Entonces tendríamos acá como un gradiente 1, acá en estos más grandecitos habría un gradiente 2 y en estos últimos un gradiente 3. Entonces el RAS establece estos criterios, dice que deben haber 3 gradientes. Adicionalmente el RAS dice que, bueno, ahí hay unas restricciones que da el RAS, dice por ejemplo, y lo que preguntó alguien hace un rato sobre cuáles son mejores y cuáles son peores, pues no hay ninguno, cada uno tiene sus ventajas, pero el RAS dice que si el caudal es mayor a 250 litros por segundo, solo puede haber floculación mecánica, o sea, solo se pueden usar estos. No puede haber floculación hidráulica. Entonces, o un mecánico vertical, perdón, o un mecánico horizontal o un mecánico vertical. No pueden haber hidráulicos si el caudal es mayor a 250. Si el caudal es menor a 250, pues puedo construir cualquiera de los 5 y hay otros muchos más. Pero en este curso vamos a ver solo 5. Entonces, pues, ¿cuáles son mejores y cuáles son peores? No hay ninguna, hay unos que son buenos para unas condiciones y hay otros que son buenos para otras condiciones. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los hidráulicos. Este floculador hidráulico Alabama, los diseños que he hecho, como la planta de Maní, está con un floculador Alabama. Y he encontrado varios diseños, como por ejemplo San Luis de Palenque, Trinidad, Monterrey y Orocue, tienen floculador Alabama. ¿Por qué? Pues porque esos municipios tienen plantas de 15 litros por segundo más o menos. Y este floculador Alabama funciona muy bien en esos caudales. Entonces, por eso este floculador funciona con caudales bajos, menor a 20. Entonces ya tenemos como una diferenciación, caudales bajos, este menor a 20, este para caudales grandes. El horizontal, máximo, trabaja con 50 litros por segundo, ya eso es muchísimo, entonces los caudales deben ser menores a 50 litros por segundo. Y pues este trabaja con cualquier caudal, son muy buenos. Pero pues ya lo dijo el RAS, pues máximo debe ser menor a 250 litros por segundo. Entonces a mí me gusta mucho este era el floculador que había en Yopal antes de que se derrumbara la planta, era un floculador que estaba construido para 180 litros por segundo, antes de que se hiciera el RAS y funcionaba muy bien. ¿Y por qué existe una diferenciación entre los hidráulicos y los mecánicos? Pues los hidráulicos funcionan bien para un caudal constante, porque cuando uno hace el diseño hidráulico, pues el caudal no puede variar porque toda la hidráulica depende del caudal. Entonces, ¿qué problemas hay? Que cuando baja el caudal,
o cuando sube, pues todo el floculador empieza a molestar o empieza a fallar. Entonces, los floculadores hidráulicos son buenos para unos caudales que están establecidos. Situación diferente pasa con un mecánico que como el que genera el movimiento o el que genera la agitación y el gradiente es el giro de las paletas, pues entonces si hay poquito caudal o no hay caudal, pues igual el gradiente va a ser el mismo porque el movimiento lo van a seguir lo van a seguir aportando las paletas, pues va a seguir existiendo un giro y un gradiente constante. Entonces, ¿cuál es el problema de los mecánicos? Pues el mecánico es que necesita un motor y para ese motor se necesita corriente eléctrica. Y en las zonas rurales, normalmente donde están las plantas, no hay esa corriente eléctrica. Entonces, en plantas muy pequeñas, donde hay problemas de abastecimiento de luz, pues son muy buenos los hidráulicos porque no necesita corriente eléctrica, pero plantas ya más grandes, y lo estableció el RAS, si son de más de 250 litros, pues ya toca mecánico. ¿Por qué se atrevieron a decir pues que mecánico? Pues porque ya plantas como estas más grandes, pues obviamente debe tener un generador eléctrico, que si se fue la luz, pues inmediatamente entra en operación y se puede solucionar el problema y se puede poner a funcionar la planta y no hay ninguna contingencia porque se debe tener un generador de backup. Entonces esa es la razón por la cual creería yo que el RAS dijo, bueno, plantas medianamente grandes tienen que ser mecánicas porque ya no vamos a tener el problema de que no hay luz y todo esto porque ya se supone que son grandes y que se deben tener solucionados estos problemas de contingencias, de luz y todo lo demás. Entonces, como pueden ver, tenemos 5 floculadores. Cada uno funciona con unos caudales diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Entonces, de una vez los pongo en preaviso. Nosotros tenemos floculador mecánico horizontal, floculador mecánico vertical, floculador hidráulico horizontal, floculador hidráulico vertical y floculador Alabama. Como solo nos quedan 2 sesiones antes del parcial, pues solo vamos a poder ver 2 floculadores. ¿Cuáles serían esos 2? Pues yo hoy voy a dictarles o les voy a explicar sobre floculación mecánica vertical y les queda a ustedes de aprendizaje autónomo que hagan floculación mecánica horizontal. Pues el sistema o el principio es el mismo, entonces ustedes allá mediante videos van a poder estudiar este tema. Lo mismo vamos a hacer con floculación hidráulica. Voy a explicarles el hidráulico vertical, que es el más complejo, que lo vamos a explicar la otra semana. Y ustedes mediante videos van a entender el floculador o van a estudiar el floculador hidráulico horizontal y el floculador a la baja. Cualquiera de los 5 va a entrar el día del examen. El examen ya dijimos que es para el 24, en 14 días. Entonces, ¿qué es la tarea? Tienen 14 días para, hoy les voy a explicar entonces ustedes van y se limitan o se remiten a los videos y estudian y ya pueden estar estudiando los otros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge, esos videos están en su página de YouTube. Claro, en el canal de YouTube. Todos están en el canal de YouTube. Los 5 floculadores están en el canal de YouTube. Solo deben buscarlos. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿por qué normalmente en los floculadores mecánicos utilizan solo 3 cámaras o no utilizan más de 3? No, se pueden usar 4 o 5. Yo he visto floculadores hasta de 7 cámaras. Lo que pasa es que plantas muy pequeñas no hay campo ni hay el suficiente volumen para meter más de 3, pero no es una obligación. En cuanto a los costos, ¿cuál es como menos caro? Porque pues siempre se va a como privilegiar el bolsillo del cliente, ¿no? A la hora del diseño. No, pues el mecánico siempre va a ser más costoso porque
Bueno, pero tampoco. El mecánico por lo que tiene motores. Entonces, eso incrementa los costos operativos. O sea, el recibo que me llega mensualmente es más caro en un floculador mecánico porque pues, que tengo que tener unos motores ahí prendidos a toda hora. El floculador hidráulico requiere más infraestructura al comienzo, pues porque hay que hacer una cantidad de paletas o de placas que me van a controlar el flujo, que son las que me van a permitir que el agua haga el recorrido de sube y baja o de vaivén. Entonces al comienzo va a ser más costoso, pero después cuando ya esté operando mensualmente, pues ya no tengo que pagar el recibo porque ahí no consumo luz. Entonces, obviamente los dos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero ya les digo, a mi modo de ver, siempre he preferido los hidráulicos porque en los casos donde he trabajado, por ejemplo, cuando trabajé en la planta de Yopal, yo trabajé 2 años, entre el año 98 y el año 2000. Pues aquí no había luz, en la planta no había luz, en Yopal no había luz, cortaban la luz, volaban las torres y nos quedábamos sin luz. Entonces, y no teníamos generador. Entonces siempre era mejor o funcionaban mejor en los floculadores hidráulicos porque los mecánicos sin haber luz pues no hay tratamiento. Y la floculación es un proceso muy importante. No tan importante como la coagulación, pero es un proceso muy importante. ¿Por qué? Pues porque si no crece el floc, pues no vamos a poder sedimentar nada. La coagulación es el proceso más importante de la planta. Y ojo que esto se los digo para que lo tengan muy en cuenta. Porque en la coagulación es el único proceso donde yo puedo intervenir. Porque ahí es donde aplico la química. Yo ya después de que apliqué la química ya no puedo hacer nada porque si coaguló bien, pues va a flocular bien y va a sedimentar bien. Pero si yo no apliqué la química bien, pues todos los procesos van a fallar. Entonces la coagulación es el único proceso donde uno como operador o como director o como gerente interviene en el proceso de potabilización. Ya lo demás sucede si el diseño de la planta está bien hecho. Si la planta está mal construida o mal diseñada, pues ya no va a funcionar la planta. Pero entonces tenemos una ventaja, es que la mayoría de las plantas han sido bien diseñadas. Entonces solo requerimos es operarlas bien. Y el único sitio donde nosotros vamos a intervenir en la operación es en la coagulación. Y la segunda razón es porque ahí es donde se gasta la química. Entonces es donde yo estoy gastando el dinero, el billete. Entonces, si yo hago una mala coagulación, gasto mucha plata y además pierdo esa plata porque estoy haciendo una mala coagulación, pues estoy haciendo un negocio malo porque gasto la plata y la gasto mal, no hago buena coagulación, por lo tanto no me va a funcionar la floculación, no me va a flocular la sedimentación y todo de ahí para adelante falla. Dice Juan Lenis, ¿qué teoría entra en el parcial? Pues la teoría sobre coagulación, sobre cálculo de población de futura y sobre los 3 floculadores. Esa es la teoría que va a entrar en el examen parcial. Entonces, pues, si no hay preguntas hasta ahora, pues los invito primero a que miren los videos. Si me acuerdan, más adelante les comparto los links de estos videos para que ustedes los tengan presentes. Y ahora pues vamos a empezar con el video, con el diseño de un floculador mecánico vertical. Y vamos a explicar pues ahora sí en detalle qué es cada cosa. Y lo vamos a hacer el ejercicio con el caudal que venimos trabajando. Primero les voy a explicar ya un poco más detallado qué es un floculador mecánico vertical, aunque ya se lo expliqué, pero vamos a mirar acá un poco más de cerca. Entonces el floculador mecánico vertical, olvídense esto de la izquierda, vamos a mirar aquí el diagrama, esto de acá de la derecha, que es donde está el dibujo. Entonces, pues como les expliqué, la canaleta parcial, el agua ingresa por canaleta parcial. Y hay un canal, puede ser acá, pues si es un solo floculador, pues no hay ningún canal, sino el agua ingresa y estas son unas paletas que están girando a unas revoluciones por minuto. Obviamente son diferentes las revoluciones por minuto. ¿Y por qué este es un floculador vertical? Pues ya lo dije, por acá tenemos, vamos a poner otro color, por acá tenemos un eje vertical que es el que me transmite el movimiento, acá está el otro eje y aquí está el otro eje. Es decir, en este floculador tenemos 3 motores, motor 1,
motor 2 y un motor 3. Cada motor me va a transmitir un movimiento y es que me va a girar un conjunto de paletas o un conjunto como de, pongan ustedes a pensar como unos remos que están dentro del agua y esos remos van girando, son los que me generan el gradiente o son los que me generan el movimiento. Nuevamente al comienzo voy a tener una velocidad, o sea, un n, que son las revoluciones por minuto, un n1 mayor que un n2 y el cual va a ser mayor que un n3. ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Pues vamos a diseñar las dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Voy a borrar todo esto, perdón. Entonces, las dimensiones, aquí vamos a ponerle las letras, es la L, que es el largo, la B, que es el ancho. Por ahora no estén pendientes de esas unidades o de esos valores, y la H, que es la altura. ¿Qué otras dimensiones vamos a tener? Pues acá las dimensiones de la paleta. Aquí esto que está acá en la parte inferior es una ampliación de lo que se vería acá. Entonces ahí en la parte inferior tenemos pues que hay un eje que las paletas tienen unos brazos, hay unas dimensiones a los brazos y estas paletas van a girar. Entonces esto es lo que vamos a calcular hoy. Esas dimensiones. Están ya soplándose qué es lo que entra en el parcial. Bueno, ¿qué más hay acá? Nada más. Esas son las dimensiones que vamos a calcular. Aquí vamos a suponer, de todo esto, lo único que hay que suponer, bueno, vamos a suponer, en este se hicieron solo 3 sectores hidráulicos. ¿Cómo sé que tiene 3 sectores hidráulicos? Porque tiene 3 cámaras, 1, 2, 3. Si yo quisiera que fueran 4, pues me había tocado aquí construir otra cámara adicional, pero es que hacer este dibujo es muy chicharronudo, entonces por eso solo lo hicimos con 3. 3 sectores hidráulicos, entonces por lo tanto voy a tener 3 gradientes, que eso ya lo miramos ahora. Aquí hay que establecer una profundidad, y esta profundidad pues la definimos. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y para el parcial qué definimos? Bueno, porque a ustedes lo único que les preocupa es qué van a hacer el día del parcial. Entonces, esta profundidad varía entre unos 4 a 6 metros. ¿De qué depende esa profundidad? Pues esa profundidad depende es del terreno donde voy a ubicar mis tanques. Porque si el terreno es muy malo, pues yo no puedo hacer tanques de 6 metros porque eso se va a reventar, el piso, me va a tocar hacer una estructura de soporte más grande. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un diseño hidráulico de este tipo? Pues simplemente suponemos un valor. Es más, antes de suponer, podríamos hablar con el diseñador estructural, porque nosotros hacemos solo un diseño hidráulico. Este diseño hidráulico, que es esto que le estoy mostrando, se le entrega a un diseñador estructural, que es un ingeniero civil con maestría o especialización en estructuras, y él va a calcular pues cuáles son los espesores de los muros. Si ustedes se dan cuenta, aquí los muros no tienen espesor, son como unas líneas planas. Los espesores de los muros, cuál va a ser aquí el soporte, el concreto que soporte, bueno, todo eso. Eso lo decide un estructural. ¿Y de qué depende? Pues del suelo donde vaya a construirse la planta. Que no vaya a pasar lo que pasó en Yopal, que hicieron un estudio de suelos en el año 89 o 90, 93, y ese mismo estudio de suelos fue el que usaron para la construcción de la primera planta, de la segunda planta y de la tercera planta, porque ahí en Yopal, acá en Yopal, los que son viejos de Yopal se acordarán que existían las plantas aquí saliendo hacia el puente de la Cabulla, más adelante yendo hacia Padre y por ahí quedaba la planta. Entonces, ¿qué hicieron históricamente? Pues construyeron primero una planta de 130 litros en el año 93 y pues se dieron cuenta que si el terreno aguantaba, porque hicieron un estudio de suelos en ese año.
En el año 98 construyeron otra planta para 180 litros y dijeron, pues si el terreno aguantó en el año 93, pues ¿qué pasa? Montémosle la otra planta ahí. Ya iban 310 litros. Y más o menos en el año 2005 alguien dijo, bueno, pues si ya están las dos plantas, montémosle otra planta y le montaron otra planta como de 200 litros por segundo adicionales. Entonces ya iban 400. Yo creo que ya iban a completar 500. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todo ese peso hizo que la montaña completa, porque es que no es solo la estructura, no. Una planta de tratamiento no es ir y construir unos tanques. Porque si fueran solo los tanques no pasaba nada, no es hacer una casa, no es hacer un edificio de 10 pisos, no. Porque es que los tanques están llenos de agua y además están en flujo, están moviéndose, el agua se está moviendo. Entonces esto obliga el peso del agua, el agua es una de las sustancias con mayor peso, entonces el peso del agua es increíblemente grande, un tanque que cargue 20 metros cúbicos son 20 toneladas de peso, eso es una cantidad increíble de peso. Entonces, cuando metieron esa tercera planta, pues obviamente los tanques iban a tener muchísimo peso y por eso causó que esa montaña se diera bote y por eso fue que se presentó el incidente. Entonces, hay que entregarle estos diseños a un estructural y que revise, que haga un estudio de suelos y diga, bueno, esto sí se puede construir acá o no. Eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja para nosotros los hidráulicos, porque simplemente pues yo diseño la planta y si funciona bien y si no funciona pues también. Si se viene abajo, como puede ser en este caso que se venga la planta abajo o como puede ser el caso del puente Chirajara que se cayó, pues ahí el culpable únicamente es el diseñador estructural y ya los hidráulicos pues nos salvamos en salud. Esa es una ventaja que tenemos. Pues obviamente toca pagar un estructural y un estudio de suelos. Entonces, este valor se supone, este valor de los 5 metros, se supone y nosotros lo vamos a usar ese mismo valor. O si quieren, pues lo podemos cambiar a 4.5. Bueno, no pasa nada, vamos a usar cualquier valor. Lo cierto es que uno lo supone, le entrega el diseño al estructural y el estructural le dice, ingeniero, sí se puede hacer la planta, técnicamente es viable, los refuerzos que hay que hacer son normales, no hay que hacer una infraestructura muy grande y la podemos construir. O definitivamente le va a decir, no, esta planta no se puede hacer de esa profundidad porque es muy pesado, el terreno es muy malo, hay que hacer unos pilotes a 50 metros y entonces eso vale mucha plata. Eso es un estudio que hay que hacer, que debe hacer el estructural y que hay que pagarlo porque es mejor que él diga que las cosas no se pueden hacer y corregir el diseño y no que después cuando se estén haciendo se nos venga abajo una planta de tratamiento que puede valer, pues la de Yopal ya va por 120.000 millones de pesos, entonces pues imagínense que llegue a haber una embarrada. No, una planta normal, como la de Yopal, llamemos una planta como la que vamos a diseñar nosotros ahorita de más o menos unos 400, 500 litros por segundo, debe estar valiendo unos, yo no le pongo más de 30.000 millones. Pero acá en Yopal pues ya lo hicieron subir a 40, 50, ya va en 100 y bueno, van a seguir haciendo subir, pero eso no debe valer más, mucho más de unos 30.000 o 40.000 millones de pesos. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a hacer nuestro diseño. Para poder hacer el diseño, les pido el favor que me digan cuál es el caudal que tenemos nosotros. Me escucha muy bajito, dice María Cuentas. ¿Solo es María la que me escucha bajito o todos me escuchan bajito? Yo también, Yo lo escucho bien, Inge. Yo lo escucho bajito, Inge. Bueno, Yo también escucho bajito. voy a empezar a gritar. Ya cuando se pone el micrófono así cerquita, ya sí le escucho bien, profe. Bueno, voy a poner el micrófono entonces así cerquita, digo la compañera. 0,508 metros cúbicos por segundo. Gracias. Se escucha bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer aquí el ejemplo de diseño, donde vamos a cambiar los valores. Voy a explicarles paso a paso, pero vamos a ir cambiando los valores que nos afectan a nosotros. No me acordaron de buscarles la tabla de
de la temperatura y las propiedades térmicas, las propiedades del agua como viscosidad y peso específico, me deben acordar para corregirles eso, para darles esos valores. Entonces me dicen que es 0,508. Ya, disculpen un segundo mientras organizo acá el tamaño de la letra para que quede. Luisa Fernanda me está haciendo rayas en el tablero. Luisa Fernanda, por favor, borra esas rayas que estás haciendo. Un momento, por favor, mientras cuadro aquí el tamaño de la letra. Bueno, ¿qué temperatura estábamos trabajando mientras esto se deja modificar? ¿Qué temperatura vimos la clase anterior para seguir trabajando con la misma temperatura? 18 grados. 18 grados. Gracias. Por favor, un poco de paciencia que se me bloqueó aquí el pen y ya continúa. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener unos criterios de diseño que son, digamos, esto se saca del RAS, la mayoría de criterios de diseño se sacan del RAS y los pueden usar siempre en todos los diseños. Entonces, el tiempo de retención hidráulico, pues, siempre son 30 minutos, o ese es, digamos, el recomendado. Hay unos autores que digan que entre 15 y 40 minutos. Cuando uno diseña, pues está bien diseñar con 30 minutos. 30 minutos son 1800 segundos. Número de floculadores. No lo dice el RAS, no estoy seguro si lo diga, pero siempre el ideal es tener mínimo 2 floculadores. ¿Por qué 2 floculadores? Pues porque la planta de tratamiento es un sistema es una estructura que debe funcionar todos los días del año. O sea, debe funcionar los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, si por alguna razón la planta llega a fallar uno de ellos, pues no podemos parar la planta. Entonces, necesitamos tener uno de respaldo. Bueno, ambos funcionan, ¿no? O sea, no, esto no quiere decir que yo diseño 2 cada uno para 500 litros, no. Yo diseño 2 cada uno para la mitad del caudal, entonces como para 254 litros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si llega a fallar alguno de los floculadores, yo puedo seguir trabajando con esos 250 litros, hasta le puedo echar 300 litros, y no voy a dejar al municipio o a la comunidad sin agua porque, digamos, la operación se mantiene. Y esa es la razón por la cual debemos dejar mínimo 2 floculadores. Si la planta ya es muy chiquitica, ahí sí ya nos toca uno solo. Una planta de 10, de 15 litros sí es uno solo, pero ya plantas como esta de 500 litros, mínimo 2. Entonces nosotros escogimos, pues, en este caso, 2.
O lo podemos hacer para 3 o cualquiera, bueno, no importa. Entonces, en este caso, 2. Sectores hidráulicos. Yo los llamo número de sectores hidráulicos. También el RAS dice que deben haber 3. Mínimo 3. Pueden haber 4, pueden haber 5. Alguien preguntó que por qué solo eran de 3. No. Es que si la planta es pequeña se hace de 3, pero en plantas más grandes se puede hacer de 4, de 5, de más. Aquí hay otro parámetro que se llama la altura de la lámina de agua, que era la profundidad que les decía hace un rato. Entonces, esa profundidad se va a dejar en 5 metros. Puedes dejarla diferente, 4 o 5, no importa. Ya les dije que quién es el que decide finalmente si es de 4, de 5, de 6, es el terreno. Si el terreno permite construirla de 5 metros, pues se construye de 5 metros. Si no, pues toca corregir. Entonces, ya con estos vamos a empezar a calcular los diferentes elementos de la planta. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el caudal de cada floculador, que dijimos que eran 2 floculadores. Entonces, cada floculador va a tener un caudal de diseño dividido entre el número de floculadores. Y el caudal de diseño, dijeron ustedes que era 0,508 508 dividido entre 2. Entonces 0,508 dividido entre 2 me va a dar 0,254. 0,254. Muchas gracias. Listo. Bueno, ya tenemos el caudal que me va a tratar cada floculador. Venga, borremos estos números acá que quedó tan feo. Ahora sí. $508, 254. Ups, no, quedó mal. Bueno, listo, tenemos ya nuestro caudal. No sé si prefieran así o se ve muy pequeño o prefieren más grande la letra, ¿cómo la quieren? Un Así, poquito más. así como está, se ve bien, Inge. Así está perfecto. Bueno, Está bien. entonces nuestro siguiente paso es determinar el volumen del floculador. Ya calculamos el caudal que va a tener cada floculador y ahora pues el volumen es el caudal por el tiempo de retención, volumen caudal por el tiempo de retención, y para nuestro caso va a ser 457.2. espera, voy apuntando acá y corrigiendo. Entonces, voy borrando. Esto es el caudal de 0,254 por 1800.
Y me dicen ahora sí que da 400, ¿qué? 457,2. 457,2, muchas gracias. 457 metros cúbicos va a ser el volumen. Va a ser el volumen. Va a ser el volumen de mi tanque de almacenamiento. Perdón, de mi floculador. 457,2 metros cúbicos. Ese floculador va a tener 3 sectores hidráulicos. Entonces, cada sector hidráulico, es decir, cada una de esas camaritas donde va a estar agitado, va a tener la siguiente dimensión. Pues va a ser el volumen que acabamos de hallar dividido entre 3. Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a colocar 257,2 dividido entre 3. Y eso pues nos va a dar 52,4. 152,4 metros cúbicos. Esa es la cantidad de agua que, es la cantidad de agua que tenemos que retener en cada uno de los tanques. El área de cada sector hidráulico, pues ya hallamos el volumen, pues el área va a ser el volumen dividido entre la altura. Entonces el área va a ser volumen dividido entre altura, y ya habíamos dicho aquí arribita que la altura que íbamos a dejar era de 5 metros.